De comenzar le damos la bienvenida a Tana, que hace mucho tiempo que no veía a Tana, y al esposo, que no se me quede el esposo, una alegría verlo por acá de nuevo. Y también Michelle, que va a tener un hijo varón, así que bendiciones para la niña y para él, y que otro miembro del Ministerio Siloé. Así que todavía estamos preparando el futuro. Así que también le damos la bienvenida a Yuya, casi 1 millón de años que no venía por acá. Yuya, que es un bombillo de Jerusalén, no de Jericó. No se lo robó, es una historia. Eso es otra historia de bombillo de Yuya. Los que vienen por primera vez, bendiciones en el nombre del Señor. La semana pasada también nos visita un hermano de Santo Domingo. ¿Nos visita o se va a quedar? Pequeda. Bueno, entonces te veremos por acá más a menudo. Si no viene él, te trae la esposa. Que Dios te bendiga. También, bueno, cuando no doy nunca saludo a la gente porque a mí se me olvida la gente. También tengo una hermana de Colombia que nos visita, la prima de Mariluz. Si se me quedó alguien, discúlpeme, bienvenido todo. Nunca, solamente no doy bienvenida porque se me queda alguien. Hoy porque vino Tana y comencé pues por ahí a dar la noticia también. Una hermana nuestra que viene siempre a las clases, no sé si ustedes la conocen, Ana, una señora que viene con el papá muy mayor, que se sientan por ahí. El papá murió esta semana, yo acabo de enterar de eso en este momento. La semana pasada dimos una amplia introducción a lo que son los libros deuterocanónicos, que es importante porque empezamos con el libro de Tobías, los libros del deuterocanónico. Si ustedes no vinieron la semana pasada porque no vino mucha gente, traten de verlo en apologéticasiloe.net, la clase de la semana pasada, en la sección de clases y video. Y si lo quieren leer escrito, está en la sección de tema. Se llama Los libros deuterocanónicos, ¿sobran o faltan? Que fue el tema que introdujimos los libros deuterocanónicos, porque comenzamos con Tobías, que es el primer libro deuterocanónico que nosotros nos encontramos. Por eso hoy vamos a hacer primero la introducción al libro de Tobías, porque hasta ahora hemos visto libros históricos, Reyes, Samuel, Nehemías, Esdras, que son libros bastante difíciles de estudiar porque es historia. La historia es demasiado densa muchas veces para estudiarlo, no hay mucho que sacar de la historia, o sea que ya terminamos, yo creo que una de las partes pues, más tediosas del Antiguo Testamento. Ahora lo que nos quedan son los libros sapiensales y los profetas, que son más fáciles de poder explicar. Créanme que dar una clase de Reyes y los libros históricos bien tedioso, porque es historia. Hay que exprimirlo para poder sacar algo. Tobías es un libro del Antiguo Testamento. Lo hablamos la semana pasada en aquellas versiones de la Biblia, después de la Septuaginta griega. Hablamos ampliamente de lo que es la Septuaginta, cómo se formó. Esta Biblia, por supuesto, la tenemos las iglesias que provenimos del siglo I, la Iglesia Católica la Iglesia Ortodoxa, las iglesias ortodoxas. Los protestantes, como explicamos, Lutero quitó esos libros en el siglo XVI. El nombre de Tobías, algunos le dicen Tobit, no se preocupen porque de todas formas está mal dicho. En hebreo el nombre de Tobías se dice Tobiyahu, es el nombre, Tobiyahu, que en hebreo quiere decir Yahvé es bueno, lo que quiere decir Tobiyahu. Tobías en algunos lugares, Tobit en otros. Tobías era uno de los levitas que Josafat había enviado a enseñar en las ciudades de Judá. El nombre se omite en algunos códigos de los antiguos códices, sobre todo del Vaticano y de Alejandría, pero está en la Vulgata Latina, que es la versión más confiable que tenemos de las Sagradas Escrituras, sobre todo del Antiguo Testamento. La narración no se sitúa en Israel. La narración se sitúa en la capital asiria de Nínive. ¿Se recuerdan cuando hablamos que Israel fue llevado, las 10 tribus fueron llevados a Siria? La primera invasión que tuvo Israel, el primer destierro, el segundo fue en Babilonia. O sea que Tobit se sitúa en esta antigua capital de Nínive en algún momento entre la última parte del siglo VIII antes de Cristo. O sea que esta narración, parece que dijimos que los profetas y los salmos los vamos a ver dentro de los libros que estudiamos. No porque estén después quiere decir que ocurrieron después,
Todos estos libros ocurrieron dentro de los libros históricos. O sea que esta historia de Tobit se narra inmediatamente después que los 10 reinos fueron llevados a Siria. ¿Se recuerdan cuando invadieron los asirios, los primeros invadieron los reinos del norte, que era lo que se llamaba Israel, y se lo llevaron a Siria, y después al cabo del tiempo volvieron y se llevaron a Judá, a Babilonia? Esto ocurre inmediatamente que las 10 tribus son dispersadas en Asiria. Los eruditos modernos están de acuerdo, sin embargo, que Tobías refleja un poco que se puede considerar historia real, salvo tal vez los nombres de algunos personajes. Es un tipo de literatura, dijimos la semana pasada, sapiensal. El libro fue escrito probablemente tan tarde como el segundo siglo o primer siglo antes de Cristo. O sea que aunque la acción se realiza en el año 8, en el siglo 8 antes de Cristo, el libro es escrito en el libro segundo o el libro primero, perdón, en el siglo segundo o el siglo primero. Recuérdense que los años antes de Cristo van bajando, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Y esto parece una contradicción, que sea un libro histórico y que sea un libro sapiensal. Parece una contradicción, y una persona me escribía que vio la semana pasada la clase, me decía, bueno, si es un libro sapiencial, ¿dónde queda el ángel Rafael, que se menciona aquí por primera? Y dije, no ponga las carretas delante de los bueyes, ya llegaremos al ángel Rafael, estamos haciendo solamente la introducción. Le voy a dar un ejemplo de que un libro puede tener historia y puede ser un libro sapiensal o otro tipo de libro. La parábola de Cristo sobre Lázaro y Epulón. ¿Qué cosa es? Una parábola. Algo que se pone un ejemplo para que la gente lo entienda. Pero hay un dato muy curioso en esa parábola. Es la única parábola donde Cristo menciona el nombre propio de alguien. ¿De quién? De Lázaro, que no se llamaba Lázaro, se llama Eleazar en hebreo. Un amigo mío de Jerusalén decía que porque nosotros los latinos cambiamos todos los nombres, pero el Lázaro se llamaba Eleazar. Cristo siempre dice, una mujer estaba barriendo, un hombre se le perdió una oveja. Aquí dice, había un pobre que se llamaba Eleazar. Entonces, es curioso que por eso se cree, cuando Cristo menciona este nombre, porque Pulón quiere decir rico, Pulón quiere decir poderoso. Pero cuando Cristo dice, había un pobre que se llamaba Eleazar, todos los eruditos creen que es muy seguro que existiera un pobre que se llamaba Eleazar, que pedía en algún lugar donde todo el mundo lo conocía, y Jesús lo usó para una parábola. O sea, que sea un personaje histórico no elimina la posibilidad que la historia sea una enseñanza. Por eso, aunque el libro de Tobit dice que contiene algunos elementos históricos, mucha gente lo considera un libro sapiensal. Yo lo considero un libro sapiensal, yo particularmente, porque es un libro que si no es sapiensal, no viene al caso. Que viera el caso que un judío que estaba en Nínive y todas las mujeres se le morían. O sea, eso no viene al caso. Por eso, este libro, que no tiene ningún valor en cuanto te digo para el pueblo de Israel, de historia propia del pueblo o de crecimiento del pueblo, un libro que si tú lo lees te da la impresión de que es una novela. Por eso yo creo que aunque a lo mejor hayan sido algunos personajes que existieron, fíjate que el libro se escribe 6 siglos después. El libro y todos los libros que se escriben pegados a Cristo son libros sapiensales. Por eso, como estaban tan pegados a Cristo, ¿qué hicieron los judíos del Sanedrín en Yarnia? Los eliminaron. Dijimos la semana pasada. ¿Y por qué lo eliminaron? Porque sonaba demasiado cristiano. Porque como la revelación es progresiva, según la revelación se va acercando a Cristo, la revelación va dando más datos, más se va pareciendo a Cristo. Por eso este libro del 1 al 2, yo particularmente, aunque alguna gente lo considere histórico, yo lo considero sapiensal, porque lo que va a dar a nosotros es un mensaje. Vamos a ver cuál es el mensaje. Si no es por el mensaje, este libro es totalmente algo descabezado, algo como que metió una cosa ahí que no encaja con lo demás. Cuando veamos el mensaje, sí tú vas a ver que sí refleja el espíritu de los libros sapiensales.
El autor del libro es desconocido, no se sabe el autor del libro. El idioma original era o es arameo o hebreo, no se escribió en griego. Este libro se escribió en arameo o posiblemente en hebreo. El libro más antiguo que se tiene, sin embargo, está escrito en griego, aunque originalmente se escribió en arameo. Por eso, como está escrito en griego, el ejemplar más antiguo que se conoce, pues no fue incluido en el concilio de Yarnia, junto con otros. En 1955, fragmentos del libro en arameo y en hebreo se recuperaron en Qumran, los que tuvimos ahora en Israel. ¿Se acuerdan que ustedes salieron? Porque yo no salí porque había un calor de espanto. Los que salieron a que Rebeca le dio una vuelta antes que todo el mundo se cayera muerto del calor, pues las grutas que Rebeca les enseñó, en esa gruta es donde se encontró el libro, porque originalmente solamente se tenía en hebreo y en arameo, pero se encontró se tenía en griego, se encontró el texto en hebreo y en arameo. La narración comienza con Tobías o Tobit, un israelita piadoso de la tribu de Neftalí. Este israelita piadoso, Tobías o Tobit, se quedó ciego en Nínive. Y a pesar de sus buenas obras y que era un hombre recto, quedó ciego. Y muy afligido le pide a Dios que lo dejaran morir. ¿A quién le suena eso? A Job. Le suena a Job, que es otro libro sapiensal. Sara, que es la esposa y una joven pariente de Tobías, que en Ecbatana también reza por la muerte. Y Sara se había casado 7 veces. 7. ¿Qué les dice? Algo relacionado con el pacto. Y cada uno de sus maridos había sido asesinado por la noche, en la noche de boda, por el demonio Asmodeo. Aquí ya más cercano a Cristo empieza a aparecer el demonio. Anteriormente Israel no mencionaba el demonio. Nada más que lo mencionaba con el nombre de los enemigos de Israel, porque ellos decían que decir el nombre de alguien era conocerlo. Por eso los hebreos no mientan ni a Dios ni al demonio, porque ellos creen que no se debe conocer a Dios porque Dios es el inconocible y al demonio menos. Por eso es que Israel no menciona el nombre, porque para el israelita conocer el nombre quiere decir conocer la esencia de la persona. Y de Dios, ellos dicen, nunca vamos a llegar a conocer a Dios. Y al demonio, mejor no los conozcamos. Por eso siempre nombran al demonio como el príncipe de Persia, como un nombre de un enemigo de Israel. Aquí ya aparece demonio igual que en Job, ya aparece el demonio como un ser. Y aquí aparece con un nombre, Asmodeo. Ya aparece eso y veremos cuando lleguemos a su momento. Solamente esta es la introducción. En este punto Tobías decide enviar a su hijo a la ciudad de Rabía, hoy Shar el Rey, está cerca de Teherán en Irán. Esa es la zona que ocupaba el imperio asiria, para recuperar el dinero dejado allí en confianza con un amigo. Aparece el ángel, que hablaremos de Rafael, disfrazado de Azarías, otro de los familiares de Tobías. Recuérdense que los ángeles pueden tomar cualquiera forma, porque ellos no tienen forma, son espíritus. Por eso aparecen como llama, como persona, porque es una visión, ellos no tienen cuerpo. ¿Se recuerda el truco que le hizo Abraham a un ángel? ¿No se acuerda? Le ofreció comida. ¿Y qué hizo el ángel? No la comió. Claro, si es un espíritu no podía comer. Ese fue el truco que Abraham le hizo. Y por eso los apóstoles le ofrecieron comida a Cristo resucitado. ¿Y qué hizo Cristo? La comió para demostrar que no era un espíritu o un fantasma, que era una persona. Fíjate cómo esta gente tenía una forma muy clara de poder, sin muchos dones intelectuales, ellos tenían una forma muy cierta de poder discernir si es un espíritu o no es un espíritu. Y se ofrece para acompañar y guiar a Tobías. En el camino Tobías coge un pez en el río Tigris. Bien, como ven, toda esta escena, nada es en Israel. Y el guía, Rafael, le recomienda el hígado, la vesícula, debido a las propiedades curativas que tenía. Y cuando llega a Ecbatana, el ángel persuade a Tobías a casarse con Sara. Y vamos a ver cómo
Tobías hace una oración de boda muy hermosa, él y Sara. Por eso mucha gente piensa que este libro habla de matrimonio, y este libro no habla de matrimonio, habla de otra cosa, donde el Señor oye su oración y Tobías vive 100 años más en gran felicidad. Esto, como ven, es muy similar a la trama de Job. El hombre recto afligido que no sabe por qué Dios lo aflige, y porque en esa época se pensaba que la aflicción era castigo de Dios. Sin embargo, esa aflicción no era para destruirlo, sino para engrandecerlo. 2 libros sapiensales. Como Tobías es un libro deuterocanónico, no figura en el canon de Palestina, sino en el de Alejandría. ¿Se acuerdan que son los dos canon? Había un canon en Alejandría, había un canon en Palestina, se hizo un canon en Yarnía, en el concilio, que era de los judíos solamente, y en Alejandría había otro canon, que es el canon griego, que es el que nosotros explicamos la semana pasada. Los que no vinieron tienen que ver la clase de la semana pasada. Por eso alguien me preguntaba, con mucha razón que nadie me lo preguntó, me escribí y me decía, bueno, ¿segundo canon de qué? ¿Cuál es el primero? Y ninguno de ustedes me preguntó por qué segundo. Porque ese es deuterocanónico, segundo canon. No por la antigüedad, sino por el orden prioritario. Porque ¿qué es lo que determinaron esta palabra? Dijeron, ¿cuál es el primer canon? Aunque fue más tarde el de los judíos. Aunque se hizo a finales del año 100. ¿Cuál canon aceptó la iglesia? De Alejandría, pero la iglesia lo aceptó en el 392. Aunque existía desde el siglo II a.C., la iglesia, se recuerdan en el concilio de Cartago, lo hablamos la semana pasada, que ¿quién lo presidió? ¿Quién uno de los que lo presidió? San Agustín. O sea, la iglesia determina que no va a usar el canon de Yarnía, porque ¿quién hizo el canon de Yarnía? Los judíos estaban ya separados de la iglesia hacía 80 o 90 años y nada tiene que ver uno con otro. La iglesia no aceptó para nada el canon judío, la iglesia aceptó el canon que usaba, dijimos que había 300 y pico citas de que los apóstoles usaron la Biblia de Alejandría, aceptó el canon de Alejandría. Por eso se llama del segundo canon. ¿Cuál fue el primer canon que se...? Porque acuérdense que el libro de Alejandría no es un canon, es una recompilación de los libros escritos en griego. Por eso, ¿cuál fue el primer canon? Aunque el de Alejandría existía anteriormente, pero ¿cuál es el primer canon oficial? De los judíos. ¿Y cuál es el segundo canon? El de nosotros, el del concilio de Yarnía, el del concilio de Cartago. Es la primera vez que la iglesia se reúne y hace un canon de toda la Sagrada Escritura. Por eso se llama los libros deuterocanónicos, porque no está en el primer canon que hicieron los judíos, pero está en el segundo canon que hicimos nosotros. Aunque la traducción bíblica no es del año del concilio de Cartago, la traducción está hecha 300 años antes de Jesucristo. Y la usaron, ya dijimos que pueden entrar en la página y están todos los versículos que se ha detectado por computadora que San Pablo y los evangelistas han usado del Antiguo Testamento, que están tomados del canon de Alejandría, del canon griego. Hablamos todo eso ampliamente toda la semana pasada y le pido al Espíritu Santo que se lo revele, porque más de lo que yo hablé no puedo hablar la semana pasada, pero claro, si vienen y oyen la clase y más nunca lo vuelven a ver, por supuesto que hoy no saben de qué estoy hablando yo. Estas clases son para, durante la semana, repetirlas, porque si no, estamos perdiendo el tiempo yo y ustedes. Y por las caras de algunos, me da la impresión que fue como el tango de Carlos Gardel, pasarás por mi vida sin saber que pasaste, que lo oyeron ese día y se acabó. 2 cánones, de Yarnía y del concilio de Cartago. ¿Quién hizo el canon de Yarnía? Los judíos. ¿Quién hizo el canon de Cartago? La iglesia, aprobada por el Papa. El Papa fue quien le dio, aunque era un concilio local, le dio nivel para toda la iglesia. Inmediatamente San Jerónimo, ¿qué canon tradujo? De Cartago. Inmediatamente San Jerónimo lo tradujo a la Vulgata latina. Pero que la iglesia lo haya aprobado en el 392 no quiere decir que sea nuevo.
Esa traducción de los 70 o de Alejandría existía desde 300 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Y lo usaron quiénes? Los apóstoles y San Pablo también en sus epístolas. ¿Está claro eso? Por eso que se llama deuterocanónico, del segundo canon. Porque lo de Alejandría no fue un canon. Lo de Alejandría fue una recopilación. Canon es cuando alguien le da estatus oficial y hace una lista. Canon quiere decir lista. Canon quiere decir lista, como un registro contable. Por eso la canonización. ¿Qué cosa es la canonización? ¿Que a la persona lo hacen santo? No, si la persona no es santo anteriormente no lo canonizan. La canonización es que lo apuntan en la lista de la gente ilustre de la iglesia. Por eso se llama canonización. No es que fulanito, vamos a ver si lo hacemos santo. No, si no llega a ser santo de antes, no lo proclaman. Por eso digo, la iglesia no hace santo, los santos lo hace el Espíritu Santo. La iglesia solamente los proclama. ¿Está claro eso? Bueno, en el judaísmo, los capítulos elegidos del libro los capítulos elegidos, perdón, ya hablamos del judaísmo, de la Septuaginta y de todo eso. Los capítulos elegidos del libro de Tobías tienen una finalidad estrictamente religiosa. ¿Por qué le digo esto? Porque los libros históricos, vimos que Macabeo, que es un libro histórico que no hemos visto, de ahí qué fiesta sale, Hanukkah. Y del libro de la reina Esther, que también lo tienen como deuterocanónico los judíos, qué fiesta sale, Purim, en Israel. O sea, son libros que son históricos, incluso, aunque no estén en la Biblia judía, Israel los tiene como históricos. Sin embargo, el libro de Tobías no tiene absolutamente nada que ver con la historia. Es un libro que estrictamente tiene un mensaje, ¿qué cosa? Religioso, que tiene que ver con la fe. El autor de Tobías expone en un estilo narrativo la interpretación que él hace de la vida desde el punto de vista de un israelita creyente. Es lo que va a narrar el libro de Tobit. Cómo la relación que tiene con Dios el pueblo de Israel, vista desde el punto de vista de un creyente israelita. ¿Y qué es lo que, en vez del matrimonio, que es lo que todo el mundo piensa, cuál es el mensaje del libro de Tobit? Dios es bueno, Dios es justo. Dios prueba a los que le temen, o sea, Dios prueba a los justos. Ese tema central no tiene nada que ver con el matrimonio, como algunas personas se enfocan en Tobías porque el tema central es una pareja. Vuelvo a repetir, tema de Tobías central, Dios es bueno, Dios es justo y Él prueba a los que le temen. O sea, a la gente justa Dios los prueba. ¿Y para qué Dios prueba a la gente justa? Para ver si tienen fe o no. Sí, sencillo. Dios prueba a la gente justa para ver si son justos. Porque una persona, hasta que tú no lo pruebas, tú no sabes qué cosa es. Si tu hija tú nunca la dejas salir, tú nunca puedes decir que tu hija es obediente. ¿Cuándo tú sabes que tu hija es obediente? Cuando tú le dejas salir y a la hora que tú le dijiste, regresa a la casa. Porque si tú la tienes trancada la vida entera, a lo mejor el primer día que dejas salir, más nunca regresa. El tema lo que quiere decir que aunque Dios prueba a los que lo temen, a los justos, la providencia de Dios es amorosa. Y Dios los acompaña siempre en la tribulación. Y no solo los acompaña en la tribulación, Dios los sostiene, que a la larga los libera de la tribulación y les devuelve el 100% de aquello que la persona pensaba que había perdido. Ese es el tema central y es la respuesta a la gran pregunta de todos nosotros. Porque a la gente buena siempre le pasa cosas malas y a los malos parece que viven bien. Ese es el tema que no solo nos preocupa a nosotros, le preocupaba también a los... Y esa es la respuesta del libro de Tobías. Entonces a veces alguno mejor puede decir, Señor, no me pruebe, pero si Dios no te prueba, no te puede dar recompensa, porque no sabes a dónde tú das. Por eso que a la gente buena, yo una vez escribí yo pedí ese artículo
Que alguien me decía, los buenos, los malos duermen bien. Yo decía, efectivamente, pero el problema es cuando se despiertan. Y es el gran misterio. Dios prueba a los justos porque desafortunadamente solamente en la tribulación nosotros sabemos quiénes somos. Mientras todo va bien, nadie sabe quién es quién. Tú sabes quién es amigo tuyo cuando tienes mucho dinero y haces fiesta y parrillada todos los fines de semana. ¿Tú sabes quién es amigo tuyo? No. ¿Cómo tú sabes quién es amigo tuyo? Cuando estás en el medio de una necesidad. Así mismo hace Dios con nosotros. Mientras Él nos colma de todo, no sabe cómo vamos a reaccionar. No sabe, hablando como humano, no sabe cómo vamos a reaccionar. La tribulación es cuando tú pruebas si de verdad tú amas a Dios. Por eso es la respuesta del libro de Job también. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. O sea que Dios nos prueba, pero nos prueba amorosamente. Y no nos deja solos, nos acompaña en toda la tribulación y nos sostiene. Y a la larga nos libera devolviéndonos mucho más de lo que nosotros pudiéramos haber perdido en esa tribulación. Ese es el centro del libro de Tobías. Dios es justo, yo lo decía las veces que he explicado este tema tantas veces, Dios es justo, de eso no hay duda. Y toda persona que haga algo bueno es recompensado. Porque el Señor dijo, no quedará un vaso de agua que den sin ser recompensado. Porque si Dios no recompensa las obras buenas, entonces Dios no es justo. Pero entonces viene el dilema. Toda la gente mala, inclusive las peores, en algún momento han hecho algo bueno. Porque nadie es intrínsecamente malo. Hasta Hitler puede ser que haya querido a sus hijos y haya hecho alguna vez algo. Cuando una persona mala hace algo bueno, ¿Dios lo puede premiar con la vida eterna? No. Una persona mala que hace algo bueno, Dios no lo puede probar, no lo puede premiar con la vida eterna. Entonces, ¿dónde Dios lo premia que hace algo malo? Aquí, en la tierra. Por eso que a los malos muchas veces les va bien en la tierra, porque en algún momento hizo algo bueno y el Señor se lo está recompensando. El problema es cuando llegues allá. Ahí solamente estás tú delante de Dios. Y ahí no te vale ya decir al Señor, bueno, yo hice algo bueno, porque ¿qué te va a decir el Señor? Te lo recompensé ampliamente, te lo recompensé. Entonces uno dice, si la recompensa de los malos muchas veces en la tierra es tan grande, ¿qué nos esperará a nosotros en el cielo? Una gran recompensa que no tenemos ni idea cómo pueda ser. Ese es el centro del libro de Tobías. El lenguaje tiene una función tremenda, o sea que reducir este texto literario a una sola función es un poco peligroso. Y aquí encontramos en este lenguaje de este relato, tiene muchísimas funciones que se entremezclan uno por los otros. Hay cantidad de géneros literarios en este libro. El relato de los capítulos escogidos en el libro de Tobías centran la mirada en Tobías y en Rafael. Son los dos personajes principales. Mucha gente le da importancia a la mujer y al demonio, pero esos no son los dos personajes principales. Los personajes principales, Rafael y Tobías. ¿Por qué? Lo acabé de decir. Porque este libro es para expresar que Dios es bueno y que Dios prueba a la gente. En este viaje que tiene que hacer a Ecbátana, y todo gira alrededor de este viaje. Cuando uno entra en el texto, se puede descubrir que predominan tres funciones. Primera, la de entretener. Es un texto entretenido, porque es una novela, una mujer que le matan todos los maridos, o persona, una novela colombiana. O sea que es entretenida, lo presenta de una forma entretenida, porque tú ves decir, bueno, ¿qué le pasa a esta mujer que todos los maridos se mueren? Segundo es histórico, porque a pesar que puede ser sapiencial, es una historia que está enraizada en un lugar puntual, en una ciudad de Asiria, después de que Israel fue llevado a Siria. Como un israelita que fue llevado obligado a Siria, a un lugar extranjero, extraño, puede vivir
su fe en un lugar extraño como Asiria III, teológica. La función de entretenimiento, agradar y entretener, tiene un objetivo estético, que este libro sea fácil y sea interesante de leer. Se lee con agrado. El texto, la función histórica es similar a la que conocemos como una función referencial. Lo que dije, el pueblo de Israel se encuentra en Asiria, está desarraigado de su fe, de sus costumbres. Y la función teológica se destaca que guarda, la función teológica está muy ligada a la función histórica. Vemos cómo el narrador bíblico atribuye a Dios los grandes hechos que ocurren en cada circunstancia. O sea, que este libro pretende interpretar la historia de acuerdo a la luz de Dios. Todo lo que le ha pasado, él trata de no solo fijarse en las cosas que le están pasando, sino relacionar lo que le está pasando con la intervención de Dios. Cosa que muchísimas veces nosotros no hacemos. Nosotros casi siempre nos fijamos en qué, en lo que nos está pasando y en quejarnos, ¿por qué Dios me hace esto? Por eso tenemos que aprender de Tobías, que él se fija en lo que le está pasando, pero relacionándolo con qué, con la voluntad de Dios. El libro de Tobías, como le dije, no trata de ofrecer un mensaje sobre el matrimonio, sobre la fidelidad, ni siquiera sobre la función de los ángeles. Propone sencillamente, bajo una forma de novela sapiensal, una visión de la vida ordinaria en que se revela la providencia de Dios. Una vida ordinaria como una persona que está viajando, se va a casar, como en la vida ordinaria de una persona como Tobías, perdido en Nínive, se muestra día a día la providencia de Dios. Y aquí hay una teología, en este libro, no solo teología, hay una espiritualidad tremenda de la oración. Vamos a ver que Tobías es un hombre que ora, aún en medio de sus problemas. Y cómo relaciona lo que ora con los acontecimientos de la vida. Hay gente que ora disociado de lo que vive y tiene a los ángeles patas arriba. Tobías nos enseña cómo hay que orar de acuerdo a lo que tú estás viviendo. Hay que orar con el día a día, de tus problemas del día. Hablar con Dios como tú hablaras con alguien por internet. Hablar de esos problemas diarios. No ir, Señor, yo te alabo y te bendigo. Todo eso de bla, bla, bla. Con Dios hay que hablar como tú hablas por internet con alguien que tú conoces y está en otro país. Que le cuentas, mira lo que me pasó y qué desgracia, mira lo que me ha pasado. Esa es la forma que Tobías va a dialogar con Dios. Y fíjate qué interesante, esas oraciones nos va a dar un esquema de oración. Tobías alaba, bendice a Dios porque es justo y después les pone su angustia o la petición y termina dándole gracias por las bendiciones que va a recibir. Ese es el esquema de una oración. Primero, alabanza y bendición a Dios porque sabemos que eres siempre justo. Segundo, le pones tu angustia, lo que te está pasando y la petición. Y tercero, le das gracias por los beneficios que vas a recibir y que todavía no tienen. Hay otros autores que piensan que este libro fue escrito en Palestina, que fue escrito en Samaria, piensan algunos autores, pero verdaderamente yo no estoy muy de acuerdo con esta forma de pensar. Para concluir, podemos decir que la relación final del libro de Tobit es contemporánea o un poquito anterior a la misión mesiánica de Jesús. Está muy cerca Tobías de la misión mesiánica cuando se escribe, no cuando ocurre. Acuérdense que ocurre 8 siglos antes del nacimiento de Cristo, pero se escribe en el siglo II o I antes de Cristo. Un poquito antes del libro de Ben Sirá, que es el Siracides, cuando veamos los libros sapiensales. Este Tobit es muy contemporáneo con el libro de Siracides. Por eso tienen una cierta capacidad de
semejanza, porque hace una experiencia a la luz de las escrituras judías para legar a las generaciones futuras que vienen cómo se debe vivir de acuerdo a la ley de Dios. Cuando veamos el discurso de despedida del libro de Tobit, vamos a ver que está en esa misma línea. Así que posiblemente los libros últimos que se escribieron del Antiguo Testamento antes de Cristo fue o Siracides o Tobías. Son los dos libros inmediatos ya a la venida, al nacimiento del Señor. Por eso posiblemente sean los libros más tardíos del Antiguo Testamento. Porque acuérdate que la Biblia no pone, cada Biblia tiene una lista diferente de poner los libros. Uno pone los salmos antes de los profetas, otro pone los profetas después de los salmos, porque eso lo hace según el que traduce la Biblia, arma el esqueleto de la Biblia como él cree que apunta mejor a Jesucristo. El orden, como dice el refrán, el orden, ¿qué cosa? No altera el producto. Ya para terminar y poder empezar la semana pasada, Tobit 1, es muy interesante la introducción del libro, porque el libro comienza, libros de las palabras de Tobit. Y eso ya nos anuncia que estamos en un libro sapiensal, porque así comienza el Eclesiastés, libro de las palabras libros de las palabras, casi los libros sapiensales comienzan así, libros de la palabra de Sirach, de lo que sea. O sea que con esto vamos a comenzar las semanas que vienen. Aunque el anciano Tobit va a hablar en primera persona, narra un mensaje, más que ofrecer un mensaje, él lo está narrando un mensaje, un relato, obra de un narrador que le cede la palabra, aunque él sale de él, de vez en cuando le cede la palabra a diferentes personajes, Rafael, Sara, Tobías. Por eso la palabra libro de la historia de Tobit, la genealogía de Tobit, abundan los nombres teóforos. Ajá, es una palabra nueva. ¿Qué son los nombres teóforos? Son los nombres que tienen relación con Dios. Tobí-Yahu, y el Señor, Yahvé, Samuel, aunque han habido anteriormente, pero ya aquí ya aparece más la forma, y aquí ya no se usa tanto la forma él como la forma ya. Como la forma ya. Tobí-Yahu, de donde proviene del nombre sagrado Yahuwah, que ya se usó en los últimos tiempos, se manejaron, por eso son nombres teóforos, porque el Samuel, él es un poco difuso, pero aquí Yahuwah, ya aparece Yahuwah, con el nombre de Dios, por eso se llaman nombres teóforos. Nombres, vamos a ver, Ananiel, Rafael también, Gabael, hay muchos, Raúl, Dios es amigo, las ciudades, todo eso se va apareciendo más que en otros lugares. El origen geográfico de Tobit, ya lo dijimos, es la tribu de Neftalí. Los que han ido a Israel, ¿dónde estaba la tribu de Neftalí? En la Alta Galilea, pues donde estaban las alturas de Golán. ¿Se acuerdan cuando vamos a Cesarea de Filipo? Que se sube del lago para arriba. Todo eso era la parte de la tribu de Neftalí, en lo que se llama la Alta Galilea. Y generalmente el lugar donde se pone la historia, donde pertenecía, Tobit se llama Quidios se llama la ciudad, y algunas personas creen que esta ciudad puede ser la ciudad de Safet, que está un poco más acá del lago, pegada a Nazaret. Los que han ido a Israel, cuando tú estás en el lago, hay una ciudad que se ve arriba de la montaña del lado de acá, que la gente pregunta que qué ciudad es, porque hay muchas luces, eso es Safet. Algunos sitúan esta ciudad allí, otros la sitúan del lado de acá del lago, porque todo eso se llama la Alta Galilea. ¿Por qué se llama la Alta Galilea? Por las montañas. La Baja Galilea es ya donde está el Tabor y toda esa parte, que el valle de Yisrael, toda esa parte de ahí. Va a hablar también de una ciudad que se llama Tisbe.
¿Alguno de ustedes le suena el nombre de esa ciudad? ¿Relacionado con quién? Con el profeta Elías. Elías de Tisbé, que está a una veintena de kilómetros al norte de Siquén, lo que hoy es Nablus. Pero eso está muy lejos de la alta Galilea para que la historia aparezca allí. En el año 738 antes de nuestra era, el rey asirio Tiglat recaudó un tributo para su vasallo Manahem de Israel. Y algunos años más tarde, también este rey volvió a Galilea, al país de Neftalí, y se llevó todos sus habitantes a Siria. Esto lo vemos en 2 de Reyes 15:29. O sea, para que vean, Tobit se va a encarnar después de 2 de Reyes, capítulo 15, versículo 29. Tobit es de esa gente que este rey se llevó y que nos anuncia 2 de Reyes 15:29. Así que ya más o menos ustedes tienen una idea, porque pues, lo vuelvo a decir, no podemos ver estos libros en secuencia. Vuelvo a repetir, los libros sapiensales y los libros proféticos, históricamente, ¿dónde van a estar metidos? En 2 de Reyes. Todo lo que estudiamos en 2 de Reyes, ¿se acuerdan? Ocosías, ¿cómo se llama mi amiga la reina? Isabel. Todos estos libros que vamos a leer, sapiensales y proféticos, van a ocurrir en el medio de 2 de Reyes. Yo se lo dije cuando lo estudiamos, pongan atención a estos libros, porque los otros libros están metidos aquí. No son libros que ocurrieron después, están puestos después en la Biblia porque todos no pueden ocupar el mismo espacio. Pero tienes que tener la idea de todo lo que leímos de 2 de Reyes. Ya vimos que Tobit pasa en 2 de Reyes capítulo 15. Es cuando Tobit se lo lleva para Siria. Y entonces toda la acción, vamos a ver, Isaías, Jeremías, ocurre en 1 de Reyes, durante el periodo de 1 de Reyes. O sea que 1 y 2 de Reyes, uno de los versículos uno de los libros más importantes, porque te da pie a los libros que vienen ahora para poder entender política y históricamente estos acontecimientos que surgieron. Así que así terminamos hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo, y no les recuerdo, les digo, yo sé que a uno le interesa, las madres carmelitas van a tener un barbecue, algo de eso para terminar el monasterio el sábado 6 de mayo. Oigan bien, abran bien sus orejitas. Este barbecue no es para ir y comer y dar $6, porque con $6 no se termina el monasterio, que está parado y las madres tienen $1 millón de deuda todavía. Así que, ¿por qué le digo esto? Porque el barbecue vale $100. No es porque el filete sea de oro, es que el propósito no es que la gente vaya a comer. Ahora es el propósito recaudar fondos para terminar el monasterio. Si hay una donación que vale la pena y la pueden hacer, es esa. Este monasterio ya está casi a punto de estar terminado y ha estado parado porque no hay fondo y prácticamente lo que fuimos el 15 de octubre sabemos que el monasterio está prácticamente hecho. Lo que le falta son pequeños detalles, pero esos detalles cuestan. Los que quieran saber más de este barbecue le pueden preguntar a mí después. Sábado 6 de mayo. Yo no puedo ir porque va a estar dando un retiro en West Palm Beach ese mismo sábado. Recuérdense nuestro retiro en el monasterio benedictino. Salimos el 26 de mayo, regresamos el lunes 29, es long weekend. Ya ahorita prácticamente estamos en mayo y ahorita tenemos que cerrar el retiro. Así que las personas que todavía están pensando ir al retiro pueden ver a Mildred. También al final es un retiro con el mismo esquema que siempre lo hemos hecho, con la coincidencia que este retiro es un poquito más largo. ¿Por qué? Porque coincide el long weekend. Y usualmente nos vamos el domingo después de misa y ahora nos vamos el lunes. Tenemos un día más.
Y como es lunes, vamos a ir, como siempre vamos en los long weekends, a la capilla de San Miguel Arcángel en Tarpon Spring, que siempre terminamos la capilla de San Miguel Arcángel, donde está el ícono que suda aceite, siempre terminamos ahí orando por los enfermos. También ya tenemos ahí atrás la peregrinación nuestra a Fátima por los 100 años de Fátima y por los santuarios del sur de España. Empezamos en Montserrat y seguimos por Valencia, los Desamparados, Córdoba, Sevilla, la Macarena, vamos al Rocío, a la Virgen de Rocío, seguimos hasta terminar en Fátima, celebrar para el jubileo de los 100 años. Así que también, para terminar, porque eso hasta ahora es lo que lo están hablando, pero es muy interesante que lo busquen. Hay unos científicos que hace par de semanas han descubierto que en la sábana santa, lo que es la cara de la mancha de Cristo, ellos se habían dado cuenta que había como unas letras, pero nunca habían, por la tecnología, nunca habían podido descifrar las letras. Y ahora tienen algo que han descubierto, que lo están verificando, y va a ser muy interesante, porque lo que yo estuve leyendo dice que a los condenados tenían que estar 1 año en la fosa común. O sea, los condenados a muerte no podían ir a la tumba de la familia, lo ponían en una fosa común. Por eso Cristo no fue tampoco a la tumba de su familia, lo pidió José de Arimatea y lo puso en otra tumba cualquiera, porque la familia no podía llevarse los restos hasta que pasaba 1 año. Entonces, para poder identificar a las personas que los tiraban en la fosa común, en otra fosa, para que nadie se los llevara antes de tiempo, ponían un papel con el nombre, la sentencia y el día de la muerte, y se lo ponían en la cara y le ponían arriba el sudario. Y ahora se cree que eso es lo que Cristo, las letras que tiene Cristo en el sudario que se ve, y ahora van a tratar de descifrar las letras, a ver si dice el nombre de Jesús de Nazaret y la fecha. Eso sería tremendo, aunque ni con eso la gente lo va a creer, porque a mí me decía una persona que con todos los datos que hay de la sábana santa, si fuera el sudario de Napoleón o de Tutankamón, ya lo hubieran dado como cierto, pero como es de Jesús, se queda en... Así que vamos a hacer la colecta para el ministerio y vamos a cerrar la noche.